Hola amigos, y hoy voy a decirles cómo utilizar el Q-Option Trading Script para el éxito de comercio de opciones binarias. Si han leído bien, esto es algo que les ayudará a obtener beneficios hoy mismo. ¿Listos para aprender los secretos del comercio exitoso? Empecemos. En este vídeo les cuento un método de ganar dinero con tan solo un indicador. Les describiré cómo configurarlo, cómo abrir convenios con él y en general toda la información. Antes de empezar a describir la estrategia de hoy, vamos a aprender cómo configurar el gráfico y el indicador. Y en general todo. A la izquierda abrimos la lista de los indicadores y añadimos dos veces el mismo indicador, Moving Average. Ahora elegimos sus parámetros según necesitamos. Ya añadí dos veces este indicador y ahora les muestro sus parámetros. El indicador 1, periodo 11, tipo MA, color verde. El indicador 2, periodo 56, tipo MA, color rojo, y lo hacemos un poco más grande de tamaño. A partir de ahora en la pantalla aparecen dos líneas, roja y verde. Verde y roja. Vamos a estudiar qué significan y cómo usarlas para entrar en el convenio. Ante todo nos importan los cruzamientos de estas líneas indicadoras. A ver, había muchos cruzamientos en el gráfico aquí, ahí, aquí. Vale. Cuando la línea roja cruza la verde es el punto para entrar en el convenio. Pero para definir qué convenio exactamente abrir debemos analizar el cruzamiento respecto a la dirección del gráfico. A ver, eso será nuestro ejemplo. Si la línea verde cruza la línea roja hacia arriba, es la señal de compra ya que muestra el crecimiento de precio. Pues, si la línea verde cruza la roja hacia abajo, es la señal de venta. Además de eso, existe una gran cantidad de detalles que les comento mientras comerciemos. Así todo estará más claro y será más evidente. Antes de empezar a comerciar, debemos elegir el tiempo de un convenio. Nos interesa el tiempo de 1 o 1 y media minutos. Es lo mínimo posible. Y el tiempo de una vela será 15 segundos. ¿Por qué es así? Pues la cosa es que las señales pueden aparecer con retraso y por eso elegimos el tiempo de un convenio suficiente para todo caso. Encontraremos un par de divisas con un buen punto para abrir el convenio y les comentaré todo con más detalle y ejemplos. Vale. Miren, aquí puede resultar una buena situación para abrir convenio y en cuanto las líneas se cruzan, la roja y la verde. Vale, nuestro convenio es de venta, ya que la vela se cerró ya. Pero hay posibilidad de que haya una dirección lateral, pequeña dirección lateral y una corrección, después de las que el gráfico va a bajar definitivamente. Vemos que antes el gráfico subía. Vemos el cruzamiento de las líneas indicadoras, la línea verde se dirige hacia abajo, pero el convenio es de venta. Vemos que había muchas velas rojas y es posible que el convenio tenga éxito. Crucemos los dedos. Genial, veo 3 velas rojas y ahora abrimos el convenio. Genial, ganamos dinero. El convenio tiene éxito, aquí todo funciona de maravilla. Pienso que ahora ustedes entienden todo mejor. Mucho mejor. Vamos a encontrar otro gráfico y otra señal para repasarlo todo y volver a hacer las mismas cosas. En este gráfico veo cruzamiento de las líneas indicadoras, abrimos el convenio de venta. Vemos que antes el gráfico subía, pero luego veo la vela roja y la línea verde que cruzó la línea roja hacia abajo. En realidad abrimos convenio un poco con antelación, es que en el momento de abrir convenio la línea verde estaba a punto de cruzar la roja ya que la vela todavía estaba formándose y podía cerrarse verde. Es mejor siempre esperar este cruzamiento completo de las líneas comprobado con una vela formada por completo. Eh, el convenio es exitoso, aunque bastante arriesgado. Esto es porque el precio bajó mucho con una vela grande de color roja. Ahora les marco esa situación.
Sí, podría formarse una dirección de al lado con la posterior dirección de subida o de bajada, pero tuvimos suerte y ganamos dinero. No es algo de siempre y es bien arriesgado en realidad. Y no les aconsejo arriesgarse tanto. Quiero encontrarles un ejemplo de la situación donde no se puede entrar en el convenio. Es que hay situaciones cuando las líneas indicadoras no paran de cruzarse. Y, por ejemplo, como aquí vemos muchos cruzamientos en un periodo corto. Miren, les acerco todo para ver. Veo muchos cruzamientos en un periodo corto en la dirección de al lado y es donde no funciona la estrategia por una volatilidad más alta. Los cruzamientos no dan buenas señales. Por eso mejor esperar hasta que aparezca una buena tendencia de subida o de bajada y una dirección con movimientos lentos, destacados, de subida y de bajada. Como aquí, por ejemplo, de ondas. Pero nuestro convenio es exitoso y seguimos adelante. Qué segura esta vela roja, me gusta tanto. Vemos que después aparece la vela verde grande también. Como vemos, como abrimos el convenio en un punto bastante alta, bastante arriba, ¿verdad? Espero que el convenio sea exitoso y veo resaltos, las velas grandes con sus sombras. Veremos. Puede salir bien con una bajada del gráfico. Aquí está el pulsamiento en el indicador, puede que todo salga bien. Antes que el gráfico subía y ahora veo pulsamiento, pues veremos. Según la situación anterior, tras las velas grandes puede aparecer corrección. Eso es arriesgado, sí, pero intentamos de todos modos. Este convenio es de acuerdo con la tendencia. Veremos. Maravilloso. El convenio es exitoso. Ya tenemos 3 o 4 convenios exitosos uno tras otro. En esta situación vemos la bajada del gráfico fijado con el cruzamiento de las líneas. Seguimos el y en esa situación veo algo curioso. Podemos abrir un convenio de venta. Sí, me retrasé un poquito, pero no es nada grave. Veo cruzamiento. Pues puede que el convenio pierda. Es porque abrí el convenio demasiado tarde. Si hubiera abierto el convenio a tiempo, todo habría resultado bien. Abrimos otro convenio con el importe doble. El convenio es de compra en un buen cruzamiento de acuerdo con la estrategia. Por lo general veo una buena subida del gráfico, analizamos todo bien. La única cosa es que el convenio sigue abierto todavía. Puede que deberíamos prestar más atención al tiempo de un convenio. Si lo elegimos incorrectamente, eso puede llevar a una pérdida. Lógico, sí. Es lo que pasa ahora. Vale, el convenio debía cerrarse hace 30 segundos. Yo perdí de vista el tiempo de convenio, por eso les aconsejo no cometer ese error. Y hasta el final de convenio queda eso de 10 minutos. Al final el precio estará más allá del punto de apertura de convenio. Espero que sea exitoso. Y como vemos, el convenio es exitoso. Nuestra estrategia funciona perfectamente. Y si quieren aprender más información sobre el comercio financiero y las estrategias, pasen por el enlace del comentario fijado a mi canal Telegram. Les espero a todos ahí. Nos vemos.